Derivadas parciales es nuestra clase de hoy. Vamos a utilizar para derivar parcialmente una función de dos variables, en este caso x y, estos símbolos, la derivada de la función con respecto a x y la derivada de la función con respecto a y. Entonces vamos a derivar la primera función, nuestro primer ejemplo. Entonces escribo derivada parcial de la función con respecto de x. Entonces en este caso x es la derivada de la función y y será una constante. Entonces la derivada de x es 2x y la derivada de y es 0, porque y pasa a ser constante cuando derivo con respecto a x. Ahora bien, si voy a calcular la derivada de la función con respecto de y, entonces va a ocurrir lo contrario. X pasa a ser constante y y es la función a derivar. Entonces quedaría 0 más 2y. O sea que aquí la derivada me va a dar 2x y aquí la derivada me va a dar 2y. Y con eso ya calculé la derivada parcial o las derivadas parciales de la función f de xy, x cuadrado más y cuadrado. Miremos este otro ejemplo. Ahora aquí tenemos una función, pero hay un producto de x cuadrado por y, 3 o y cubo. Entonces, la derivada parcial de la función con respecto de x es igual. Recordemos que y es constante cuando derivo con respecto de x. Entonces, la derivada de x cuadrado es 2x y como y es constante, pues queda lo mismo. O sea que ahí ya calculé la derivada parcial con respecto de x. Y la derivada parcial con respecto de y, pues sencillamente ahora x pasa a ser constante y derivo y. Quedaría 3y a la 2. Y ordenando, pues coloco siempre las constantes al comienzo. 3x al cuadrado, y al cuadrado. Ahora miremos mi tercer ejemplo. Bueno, ahora aquí aparece un coseno. Coseno y el ángulo es x por y. Entonces, derivada parcial de la función con respecto de x. La derivada de la función con respecto de x. Entonces, primero, esto es regla de la cadena. Primero, la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de lo mismo por la derivada interna. X es la que derivo, y es constante. La derivada de x es 1 por la constante y, pues queda y. O sea que esta derivada es igual, ordenando, menos y seno de x, y. Ahora bien, calculemos la derivada parcial de la función con respecto de y. Entonces volvemos, regla de la cadena. Primero derivamos el coseno. La derivada del coseno otra vez es menos seno de lo mismo por la derivada interna. Ahora, la x es constante y la y se deriva. Entonces la derivada de y es 1 y queda entonces por x. Y vuelvo y ordeno, entonces esto queda menos x seno de x, y con eso he concluido mis tres ejemplos. Aquí tenemos un cuarto y un quinto ejemplo. Entonces vamos a mirar. F de xy, logaritmo natural de y sobre x. Por propiedades de los logaritmos, antes de sacar las derivadas, hallar las derivadas, esto lo puedo escribir como logaritmo natural de y menos logaritmo natural de x. Propiedades de los logaritmos, ¿cierto? El logaritmo, un cociente, es la diferencia de los logaritmos. Ahora sí, empecemos. Derivada parcial de la función con respecto de x. Recordemos que cuando derivamos con respecto de x, y es constante, o sea, la derivada del logaritmo natural de y, pues como es una constante sería 0, menos, aquí tenemos, ahora la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. O sea que esta derivada menos 1 sobre x. Ahora bien, la derivada parcial de la función con respecto de y es igual. Ahora y
es la que derivo y x es constante. La derivada del logaritmo natural de y es 1 sobre y y la de x es 0, o sea que esto da 1 sobre y. Entonces hemos concluido ya nuestro ejercicio. Miremos este que tiene raíz. Entonces, derivada parcial de la función con respecto de x. Recordemos que la derivada de una raíz cuadrada es 1 sobre 2 veces la misma raíz, ¿cierto? Por la derivada interna, pero con respecto de x. O sea que la derivada de esta es 0 y quedará la derivada de esta que es 2x. Ahora, muchachos, si observamos, yo tengo un 2 arriba y un 2 abajo y lo puedo cancelar. Conclusión, esto es igual a x, 1 por x sobre raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Voy a calcular ahora la derivada parcial con respecto de y. Es una forma similar también, muchachos. Entonces tengo 1 sobre 2 veces la misma raíz, esto es regla de la cadena, ¿cierto? Por la derivada interna. Ahora, esta x pasa a ser constante porque estoy derivando con respecto a y. Entonces, esta va a ser y la derivada de y2 es 2y. Por consiguiente, yo puedo cancelar y vuelve y obtengo al multiplicar 1 por y, pues me queda y sobre raíz cuadrada de x a la 2 más y a la 2. Tenemos nuestro quinto ejemplo. Viene un sexto ejemplo. Entonces, miremos acá. F de xy, 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Para facilitar la derivada de esta función, lo que voy a hacer, muchachos, es a convertir a exponente. Miren lo que voy a hacer. Esto lo voy a convertir así. X a la 2 más y a la 2 a la 1 medio, que es la raíz cuadrada. Y este lo voy a subir. Entonces queda con exponente negativo. O sea que en últimas es menos 1 medio. Ahora sí procedo a hacer o a calcular las derivadas. Entonces, derivada parcial de la función con respecto de x. Recuerden, el exponente baja. Entonces, menos 1 sobre 2 x cuadrado más y cuadrado. Le restamos 1. Recordemos que menos 1 medio menos 1 es lo mismo que tener menos 1 medio menos 2 medios, y eso da 3 medios. Entonces menos 3 medios. Pero estamos aplicando regla a la cadena, o sea que aquí vamos a derivar con respecto a x y y es constante, o sea por la derivada de x cuadrado, que es 2x. ¿Qué quedó, muchachos? Vuelve y juega. Aquí tengo un 2 arriba y un 2 abajo. Si yo ordeno esta expresión, esta x la voy a colocar al comienzo y queda multiplicado por el menos 1, entonces queda menos x y x al cuadrado más y a la 2 a la menos 3 medios. Pero esto es lo mismo que tener menos x sobre x al cuadrado más y a la 2 a la 3 medios. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque esto se puede convertir a un radical. Vamos con la otra derivada. Derivada de la función con respecto de y. Entonces la misma situación, muchachos. El exponente baja, entonces queda menos 1 medio de lo mismo. Y al restarle 1 vuelve y da lo mismo que acá. Menos 3 medios. Por regla de la cadena. Ahora, la x es constante y la y es la que voy a derivar. Estoy derivando con respecto de y. Entonces la derivada de 2y es, perdón, de y a la 2 es 2y. Por consiguiente, vuelvo y juega, muchachos. Cancelo arriba y cancelo abajo. ¿Qué quedó? Este y por este menos 1, entonces queda menos y x al cuadrado más y al cuadrado a la menos 3 medios. Y
Dejándolo así ordenado como hice el otro, queda entonces menos y, este es un menos, que se vea, sobre x cuadrado más y cuadrado a la 3 medios. Y con eso hemos finalizado nuestro sexto ejemplo.